Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 85 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Sergio. Pues la verdad es que con muchas ganas. Estamos a viernes y además sabemos que es un fin de lleno totalmente de golf y además vamos a poder jugar juntos, que hace tiempo que no jugamos juntos en lo que es torneo. Con lo cual, esperándolo con muchas ansias desde hace días. Sí, muy intenso. Entrenamiento hoy mismo, mañana torneo, domingo torneo. La semana que viene os contamos a ver cómo ha ido. Esperemos que bien. Hoy tenemos un programa que yo creo que lo vamos a dedicar a todos los golfistas que ahora mismo están frustrados, que no consiguen salir adelante, que están como bloqueados, que no ven una mejora. Supongo que todos los que nos escuchan en algún momento, si llevan jugando a golf, se habrán sentido así. Yo, por ejemplo, personalmente ahora estoy así. Y lo que queremos es ver por qué es tan difícil el golf, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Lo que hemos hecho ha sido una lista de diferentes aspectos que hacen particular este deporte, que ya sabéis que muchos lo consideran como seguramente el deporte técnicamente más difícil que hay. Y no solo técnicamente, porque hablamos hace pocas semanas con Nuria del tema mental. Es un deporte en el que el tema mental tiene mucho peso, pero también el tema técnico, ¿no? Y no se habla del tema físico, pronto hablaremos de eso también. Pero vamos, aquí hay una combinación de diferentes aspectos, ¿no?, que hacen que este deporte sea muy complicado. Y hoy queremos hablar un poquito de por qué. Y al final el objetivo también es ayudaros y ayudarnos también a nosotros, a relativizar los resultados, la poca confianza, al fin y al cabo la frustración que comentabas al inicio, ¿no, Sergio? Que lo principal es divertirse y que bueno, que evidentemente habrá momentos mejores, momentos peores, momentos donde estemos en un punto muy alto, incluso sobre excitación, y en momentos donde queramos tirar los palos a la basura, ¿no? Y bueno, lo primero de todo, calma, porque lo dice el título, ¿no? El golf es un deporte muy difícil y que hay que ser conscientes de eso y que muchas veces pues las malas situaciones o las malas rachas, bueno, hay que saber relativizarlas y darle la importancia que tienen en base a la dedicación y esfuerzo que le está dedicando cada uno, ¿no? Claro. Y luego, al hilo de lo que dices, el tema de la gestión de expectativas, ¿no? Que muchas veces nos ponemos expectativas por encima de lo que deberíamos. Y yo creo que un poco lo que vamos a comentar hoy seguramente nos ayude a, pues eso, bajar un poco el listón, sobre todo teniendo en cuenta de que tenemos todos pues vidas complicadas, familia, trabajo, poco tiempo libre, y es un deporte en el que si no le dedicas horas cuesta mucho avanzar, ¿no? Así que venga, vamos a ver un poquito diferentes aspectos que se nos han ocurrido de por qué este deporte es tan complicado, ¿no? El primero, por ejemplo, lanzo yo aquí el primero. Todos los golpes cuentan. Cada golpe es necesario, cada golpe es imborrable, irrepetible. Una vez lo ejecutas no puedes volver a intentarlo, queda marcado para siempre. Y no solo eso, sino que el resultado de cada golpe afecta directamente a los siguientes, dentro del hoyo, ¿no? En cuanto a dificultad, en cuanto a estrategia, en cuanto a necesidades. Y hoy lo que vamos a hacer también es compararlo con otros deportes, aunque cada deporte tiene su dificultad y su proceso. Pero, por ejemplo, en el tenis puedes perder juegos y ganar un set. De hecho, puedes perder más puntos que el contrario y ganar el partido. En básquet tú puedes errar un tiro libre y tienes una segunda oportunidad y a lo mejor con eso haces que tu equipo gane. En fútbol puedes fallar un penalti y luego tienes otra oportunidad y no pasa nada, ¿no? En golf, obviamente, tienes oportunidades. El hecho de fallar un golpe no quiere decir que ya hayas perdido todas las oportunidades que tengas, pero desde luego penaliza mucho, ¿no? Un error puede convertir una vuelta magnífica en un absoluto desastre, ¿no? Sobre todo si viene en un momento clave de la vuelta. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que al final un golpe malo impacta directamente en lo que viene después. Claro, un golpe malo te mete en problemas, a lo mejor necesitas una recuperación, a lo mejor tienes una penalización, con lo cual un golpe malo yo creo que impacta mucho más de cara a los siguientes golpes y al resultado final que lo que comentabas pues en el tenis y en el básquet, ¿no? Tú puedes fallar un triple y aunque no cojas el rebote, si defiendes bien, no ha pasado nada, el resultado está igual, ¿no? Pero en cambio, tú en el golf fallas un golpe, te metes en problemas
Y la recuperación, por muy bien que la hagas, ese golpe anterior te ha hecho ya perder a lo mejor 1 o 2 golpes en lo que sería el hoyo, comparado con si no te hubieras metido en esos problemas, ¿no? Con lo cual, yo diría que el impacto que tiene negativo es bastante, bastante considerable. Ujú. Sí, sí. Luego, otra cosa. Normalmente en el golf, cuando tú entrenas, las prácticas no las haces en el propio campo de golf, sino que las haces en un driving range, en un putting green, donde las condiciones son totalmente diferentes a las condiciones que te encuentras en el campo. Yo, por ejemplo, veo por la tele jugadores de básquet o de fútbol entrenando y ya no solo entrenan en campos o canchas anexas a donde juegan los partidos, sino que muchas veces están entrando en la propia cancha donde juegan los partidos. Con lo cual, a nivel de sensaciones, a nivel de poner en práctica todo lo que estás entrenando, no es lo mismo tirar en una esterilla donde sabes que la cara del palo te va a rebotar, imaginemos que le pegas antes, ¿no? Te va a rebotar, aunque se cierre un poco, la bola va a salir y vas a hacer a lo mejor 80 metros en vez de 130. Pero es que ese mismo golpe en un campo de golf no haces 80 metros, a lo mejor haces 20. Sí, sí. Y volvemos al punto 1. Ese mal golpe te está impactando en el siguiente golpe y en el resultado final. Claro. Es lo que dices, ¿no? El tema de adaptarte, por ejemplo, el caso del tenis que hemos hablado antes, ¿no? Pues cuando empieza la temporada que llaman ellos de hierba, ¿no? De Wimbledon y demás, pues todos los jugadores se ponen 1 o 2 semanas antes, se van a Inglaterra a jugar algún torneo previo a Wimbledon para practicar en la superficie, ¿no? Es lógico, porque al final las condiciones cambian respecto a la tierra batida o cuando juegan en pista dura, ¿no? Aquí ya los campos de por sí, cada campo es diferente, de hecho cada hoyo es diferente, pero el hecho de ya no practicar ni siquiera en un campo, en una esterilla, pues no tiene nada que ver con las condiciones que luego te encuentras en la realidad, ¿no? De hecho, generalmente en los torneos suelo fallar más el segundo golpe que el primero, porque el primero lo haces desde el tee, que es una condición más o menos controlada, pero el segundo es desde hierba, cuando muchas veces vienes de hacer un calentamiento en esterilla y no tienes todavía el tacto, ¿no? Pues esto pasa. Totalmente. Y ampliando un poco más eso, lo que comentas que cada hoyo es diferente. Entro un poco más en detalle. El mismo hoyo es diferente hoy a la semana que viene o a la semana anterior. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace más frío, hace más calor. Hay viento, no hay viento. El rough está más alto, no está más alto. El campo está más seco, no está más seco. El green está más rápido, no está más rápido. Las condiciones de un día para otro son diferentes. En cambio, en el fútbol no te afecta tanto las condiciones de un día para otro como te puede afectar en el golf o en otro tipo de deportes. Pero en el golf sobre todo es exageradísimo. Sí, de hecho, en muchos deportes las condiciones son siempre exactamente iguales, ¿no? Uh-huh. Otra particularidad, es un deporte, yo no sé si hay muchos, la verdad es que he estado pensando y no se me ocurre ninguno, en el que cuando vas a hacer un golpe no miras al objetivo. No sé si es el Es único verdad. deporte en el que para ejecutar un golpe debes mirar a la bola y no estás mirando el objetivo, ¿no? Eso complica, porque tú al final te tienes que alinear y comprometer, pero no estás mirando dónde va a ir la bola, ¿no? Otra cosa es que luego la bola salga donde tú quieres o no, pero ya el hecho de no mirar el objetivo, para mí, dificulta respecto a otros deportes, ¿no? Como puede ser el fútbol o como puede ser el billar, por ejemplo, ¿no? En el que estás muy concentrado en el objetivo y tu punto de mira está en esa dirección. Bueno, es algo que complica un poquito más el resultado. Yo creo que aquí lo dificulta en el sentido de que entra la componente mental de manera más directa en este tipo de, ya no en el deporte, sino en la acción de ejecución del golpe, ¿no? Porque es lo que contabas tú en el billar, al mirar el objetivo, yo creo que ya como que te da más confianza, ¿no? Aquí te tienes que comprometer, te pueden venir nervios, te puede pasar por la cabeza muchas cosas negativas. Sí que el hecho de no mirar el objetivo yo creo que te impacta mucho más a nivel mental. Sí, sí, totalmente. Otra característica típica del golf es, evidentemente, y lo hemos hablado muchas veces, los obstáculos que hay por todo el campo. Al final, el diseño del campo está hecho para ponernos lo difícil, ¿no? El hecho de que ya todos los campos son diferentes, todos están diseñados para que en las zonas de recepción o las zonas de aterrizaje de bola, desde el tee, por ejemplo, pues ya ponen algún obstáculo, algún bunker de calle, cierran la calle para que sea más estrecha, pueden ponerte un lago, pueden ponerte árboles, en función de si es un par 3 o un par 4, par 5, pues también te ponen diferentes tipos de obstáculos. Pues ya está todo pensado para dificultarte la ejecución de los golpes, ¿no? La mayoría de deportes, por ejemplo, las dimensiones y el estilo del terreno de juego se repite partido tras partido, como hemos dicho, básquet, en fútbol y demás.
Y con la excepción de algún deporte así de carreras, tipo motocross o mountain bike, en el que también los circuitos están diseñados para dificultar el aterrizaje de los saltos con la moto y demás, pues es una particularidad de este deporte que hace que sea complicada, ¿no? Además, afecta muchísimo las condiciones climatológicas, mucho más que en otros deportes, ¿no? Pues al final todo esto son cosas que se van añadiendo a la mochila, ¿no? Como piedras que hacen que este deporte sea mucho más complicado que otros, ¿no? Luego, otro punto que hace que este deporte sea muy, muy complicado es que no es solo coger un palo y darle a una bola, sino que el juego desde ti es diferente que el juego largo es diferente que el juego de approach, que el chip, que el pad. Es decir, hay una gran variedad de aspectos del juego que uno tiene que dominar sin excepción. Por mucho que tú seas el mejor desde ti, si no sabes patear, tus vueltas no van a ser buenas. Quizá al principio sí, pero llegará un momento que te estanques y entrarás en ese punto de frustración, ¿no? Y viceversa, tú puedes ser el mejor en juego corto, pero si el juego largo no acompaña, vas a entrar en problemas y al final sufres porque tú dices, yo noto que estoy jugando mucho mejor que lo que dice mi handicap y sin embargo los resultados están diciendo que siempre estoy jugando 5 puntos por encima de lo que dice mi handicap y no lo entiendes. Y vas a clase y juegas bien. Y vas a campo con profesor y bien también. Pero luego cuando vas a un torneo, los golpes no salen. ¿Y por qué no saben? ¿Y por qué no saben? Bueno, pues que a lo mejor hay que analizar bien las vueltas, coger datos de las vueltas y decir, vale, yo estoy jugando muy bien por aquí y saber identificar a nivel de campo si hay alguna parte del juego que te está penalizando, no puntualmente un día, porque tú a lo mejor un día puedes tener que juegues mal con el pad, ¿no? Pero si ves que el tema del pad, en 18 yo estás pateando 45 pads cada vez que sales a campo, pues a lo mejor ahí tienes un problema, ¿no? Entonces es importante identificar si tienes una parte del juego que te está afectando sobre el resto, ¿no? Y a lo mejor, pues esos 45 pads, pues en vez de hacer 45 hicieras 40, pues mira, ya consigues bajar de tu handicap, ¿no? Bueno, pues es importante dominar las diferentes fases del juego y no, como vemos siempre en los campos de prácticas, que el 90% de gente está en una esterilla tirando bolas a ver si sale más bonita, si sale más alta o si sale más larga. ¿Cuánta gente está en un bunker? ¿Cuánta gente está haciendo chips? Pues la gente que está en el juego corto está pateando. Que el patojo es muy importante, ¿eh? Pero que hay que trabajar también el resto de partes del juego, no solo el pad. Sí, porque además es que lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? Que te salgan vueltas en las que todos los aspectos del juego te salgan bien es muy complicado. Siempre te falla alguno, siempre hay alguno que cojea, ¿no? Y luego el hecho de lo que decías tú, eres tú solo el que tienes que dominar todos los aspectos del juego. Hay otros deportes en los que hay especialistas, ¿no? Por ejemplo, en baloncesto, pues está el base, que es especialista en mover la bola y demás, y luego está el pívot, que es el especialista en luchar bajo el tablero, intentar coger rebotes y meter algún mate, ¿no? Pero el pívot no le pidas que haga lo del base ni el alero que haga lo del pívot, ¿no? Y en fútbol lo mismo, el lateral es lateral y es especialista en un área del juego y el delantero es especialista en otra y el portero también. Aquí el golfista tiene que ser especialista en todos los aspectos, ¿no? Y eso también lo hace mucho más difícil. Sí, bueno, aquí podríamos comparar, digamos, más que el golf respecto al fútbol o el básquet, yo aquí compararía deportes donde juegas solo versus deportes en equipo, ¿no? A lo mejor el tenis que juegas solo, también tienes que controlar diferentes partes del juego. A lo mejor no tienes tantas como el golf, lo desconozco porque no soy especialista en tenis, ¿no? Pero bueno, el tenis pues tienes que saber jugar desde la red, haciendo dejadas, hacer mates, hacer voleas, hacer globos desde atrás, interpretar el Sí, juego. pero por ejemplo, en tenis puedes ser especialista en tierra batida o especialista en vista rápida. Y tienes opciones de ganar torneos en alguno de esos ámbitos, ¿no? En golf tienes que ser especialista en todo. Si quieres optar a estar arriba, no puedes coger en ningún aspecto. El que hace saque y volea en pista rápida, seguramente en Roland Garros, en tierra batida, nunca va a ganar nada, pero tendrá opciones en el US Open, por ejemplo, ¿no? O en Wimbledon. Bueno, al final tiene esa particularidad este deporte, ¿no? Así Otra es. particularidad, el hecho de que hay mucho tiempo para pensar. En un partido de golf, de una vuelta de 4 horas y media, 5 horas, realmente lo que es estar jugando, o sea, planificando el golpe, ensayando el golpe y haciendo el golpe, pueden ser unos 30-35 minutos, ¿no? El resto del tiempo estamos caminando, esperando, pensando, hablando con el compañero. Por eso se dice, ¿no?, que el golf es 90-95% mental y yo creo que no hay ningún deporte similar a eso, ¿no? Tienes que estar preparado para actuar con el máximo nivel solo en momentos puntuales, ¿no? Y quizá lo que se puede asemejar más es
el portero de un equipo de fútbol grande, ¿no? Que no la atacan en todo el partido, pero la que tiene el equipo contrario la tiene que sacar, ¿no? Pues seguramente esos porteros se asemejen mucho a lo que vivimos los golfistas, ¿no? Cuando estamos jugando, que tenemos que estar muy concentrados en el momento indicado y el resto de la vuelta mantenernos en una situación que no nos estrese de camino al siguiente golpe, ¿no? Saber pues llevar la respiración, saber disfrutar del momento, saber compartir con el compañero una conversación que no nos descentre, pero que también nos permita no estar a tope de revoluciones esas 4 horas y media que estamos jugando en una vuelta, ¿no? Así es. Luego, otro punto importante que hace de este deporte muy difícil, y yo lo relacionaría también con el primero que hemos hablado, de que un golpe malo te impacta mucho más en el resultado que en otros deportes y que te mete en problemas, bueno, ya sabemos, ¿no? Golpes de recuperación y tal, es que el golfista está solo ante el precipicio. Y no solo eso, sino que en una vuelta de un par 72, ¿no? Pues un handicap alto como nosotros, que nos vamos a hacer 100 golpes, 110, no lo sé. ¿Cuántas oportunidades tenemos de hacerlo mal? Muchísimas. Una por golpe. Una por golpe. Los handicaps altos, una Sí. por golpe. O sea, cada golpe lo podemos hacer mal. ¿Qué pasa? Que ahí, directamente, cuando tú esperas resultados o eres autoexigente, te estás metiendo demasiada presión, cosa que no nos deberíamos meter esa presión. Seguramente si fuéramos sin contar golpes y alguien nos los contara por nosotros, a lo mejor haríamos mucho mejor resultado, ¿no? Entonces, claro, somos autoexigentes y nos metemos mucha presión. Y es lo que comentábamos antes, ¿no? Que ese golpe malo, digamos que tiene mucho más impacto, ya no solo en el resultado, sino mental, que a lo mejor un golpe buenísimo que has hecho en un par 3 que la has dejado dada para birdie. A lo mejor has conseguido un birdie, tú, handicap alto. Pero luego tienes un par 5 donde sales con el drive, pegas un globo, siguiente golpe, coges una madera, le das atrás, haces una chuleta y en 2 golpes has avanzado 60 metros. ¿Qué te va a impactar más? ¿El primer birdie que consigues en tu vida o ese par 5 que has hecho 2 golpes y que te estás metiendo la presión de que "Buah, es que tendría que haber ya estar cerca de green para intentar hacer green en regulación o llegar de 4 en un par 5"? Pues seguramente nos afecta mucho más esos golpes malos. ¿Por qué nos quedamos con lo malo? Es una pregunta que lanzo al aire. Yo el primero, ¿eh? ¿Por qué nos quedamos con lo malo? Mira, esto se lo podemos preguntar a Nuria cuando vuelva. La mente humana es así, pero que nos explique a ver por qué siempre tendemos a quedarnos con lo malo. Es complicado, es complicado. Y por complicado también el swing. Seguramente sea uno de los movimientos más complejos a nivel deportivo, porque intervienen más de 50 variables en un swing e intervienen también 24 grupos de músculos que están en acción a la vez durante el swing. Esto se dice rápido, pero esto lo que implica es que un mínimo fallo de uno de esos grupos de músculos hace que seguramente te descoordines y falles el swing. Y esa complejidad hace que sea tan difícil de aprender, de dominar, de introducir cambios para perfeccionarlo y sobre todo de consolidar un cambio, ¿no? Hemos hablado en algunos programas el tema de hacer cambios durante la temporada de invierno y consolidar esos cambios, ¿no? Pues en una temporada de 3 o 4 meses tienes que hacer 1 o 2 cambios como mucho, porque es que es tan difícil de consolidar por esa complejidad que tiene el propio swing, que como intentes más, al final vas a descolocar completamente lo que tenías y seguramente estés jugando peor que antes, ¿no? Esa es seguramente, si no la principal dificultad de este deporte, una de las principales, ¿no? El hecho de que el swing sea tan complicado, del hecho de que tengamos que repetir y repetir y repetir en clase el mismo movimiento porque parece que nos ha quedado claro, pero a la semana siguiente volvemos a fallar en lo mismo, nos vamos al campo y volvemos a hacer los mismos fallos que veníamos haciendo. Es muy complejo todo esto y seguramente sea gran parte de la culpa de que cueste tanto conseguir resultados en el golf. Totalmente de acuerdo. Y luego, otro de los aspectos que frustra, ¿no? Porque al final, te diría que más de un 70-80% de la gente que juega torneos, de una manera directa o indirecta, está pensando en su handicap en algún momento u otro. Y el sistema mundial está pensado para que un jugador solo lo cumpla el 20% de las veces que juega. Cuando habla del 20% es a lo largo del tiempo. Tú a lo mejor puedes tener una época donde estés cumpliendo siempre handicap durante un año y empieces a bajar handicap, pero a lo mejor te tiras 3 años sin cumplir una vez handicap.
Sí, y entiendo por lo que dices que al final esto consigue mentalmente minarte, ¿no? Claro. Si te estancas y no consigues cumplir tu handicap de forma más o menos regular o cada cierto tiempo, o incluso empiezas a subir handicap de forma acusada, pues evidentemente eso mentalmente te condiciona, ¿no? Y aún te dificulta mucho más. Como veis, es un deporte complicado porque igual no es el más complejo en ninguna de las áreas. Quizá el swing sí que debe ser técnicamente lo más difícil que hay, pero luego seguramente no es el deporte que físicamente sea el más demandante. No sé, a nivel de prácticas a lo mejor hay otros deportes que son más complejos de practicar, el esquí o el bobsleigh o yo qué sé. El tema de obstáculos, pues bueno, a lo mejor hay otros deportes que tienen obstáculos más complicados, pero siempre el golf en todos estos aspectos, si no es el que más, es de los que más, con lo cual vas sumando piedras en la mochila para hacer que este deporte sea tan complicado. Así que todos los que lo estéis pasando mal y estéis frustrados, pues pensad en esto. No os lo pongáis demasiado difícil. Sed un poquito más laxos y más pacientes con vosotros mismos, porque al final, a base de insistir, pues las cosas salen y este deporte no es fácil. Y para los que estéis empezando, pensar en todo esto que hemos hablado, ¿no? Que al final llegará momentos en los que a lo mejor la diversión es menos que ahora que estáis empezando y que es todo nuevo y fresco y estáis viendo que cada clase o cada día que vais a jugar conseguís que la bola salga más arriba y más lejos. Llegará un punto en el que os estancaréis seguramente, pero hay que seguir luchando porque al final también sales de esa inercia negativa, ¿no? Por complementar un poquito lo que tú comentas, que estoy 100% de acuerdo contigo, lo que comentaba al principio del programa, ¿no? Yo usaría la palabra relativizar. Hay que relativizar los resultados. Hemos hablado con datos de cuántas veces se cumple el handicap, de lo complicado que es en las diferentes facetas, como bien comentabas, ¿no? Entonces, bueno, que ante un resultado malo sepamos relativizar y sepamos potenciar la diversión frente al resultado, porque al final el resultado y la bajada de handicap es una consecuencia de nuestro buen juego, y nuestro buen juego saldrá cuanto más nos divirtamos, cuanto más relajados juguemos, cuanto menos pensemos en el tema del hándicap, en el tema del golpe malo, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, una posible solución sería intentar olvidarse del resultado, relativizar el resultado que salga y únicamente pensar golpe a golpe y divertirse. Pues nos quedamos con ese resumen que ha hecho Alex, que yo creo que es súper acertado y empaqueta muy bien la realidad del golf. Os agradecemos a todos los que nos estáis siguiendo. Cada vez tenemos más suscriptores en redes sociales, también más suscriptores en las plataformas de podcasting. Si no estáis suscritos, suscribíos porque así os llegarán las notificaciones de cuando publiquemos nuevos episodios. Si tenéis así 3 minutitos, dejadnos una reseña y 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast porque nos ayuda mucho a subir en los rankings y a que el podcast cada vez llegue más lejos. Os recordamos también que tenemos el challenge de los malos golfistas. Estamos buscando al jugador o jugadora amateur que más baje el handicap esta temporada. En breve actualizaremos y pondremos ya la primera clasificación correspondiente al mes de marzo. Esperemos que la semana que viene la tengamos ya colgada. Y poco más. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis como siempre a por el verde. Chao.